esta noche, hermanos, y siempre felicitándoles por el esfuerzo que cada uno hace. Sabemos que todos venimos de trabajar, pero este tiempo es un tiempo bien productivo porque vamos a aprender de la palabra del Señor y cómo servir mejor al Señor. Amén. Así es de que me gustaría, si puede ponerse de pie, ya que vamos a estar sentaditos bastante tiempo, vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Y así puede estirarse un poquitito antes de sentarse. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por el privilegio, por la oportunidad, por la bendición que tenemos de estar reunidos en este lugar, Padre de gloria. Gracias, Padre, por cada estudiante, por cada hermano, Señor, por cada hermana, por cada uno que ha dispuesto en su corazón venir a estas clases, Padre. Ahora, Señor amado, te rogamos que nos des sabiduría, entendimiento y gracia para poder trabajar, para poder aprender en tu obra, Señor amado, para abrazar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que una nube de tu presencia, una nube de tu gracia nos envuelva esta noche, Padre. Gracias porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Y para todo, Señor amado, te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Estoy segura que ya usted saludó al hermano, a la hermana que está a la par suyo. Amén. Y esta noche, hermanos, vamos a comenzar en el tema el sistema celular, parte número 1. No sé qué página tiene usted, pero ahí está en la pantalla. Primera unidad, clase número 2, el sistema celular, parte 1. ¿Estamos ahí? Amén. Bien. Para dar inicio vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versos 46 y 47. Vamos a estar aprendiendo esta noche por qué Fuente de Agua Viva trabaja con células. ¿De dónde viene el concepto de hacer grupos en casas? Porque todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con la base bíblica, amén. Y hoy vamos a aprender por qué Fuente de Agua Viva abraza lo que es la visión con las células, por qué trabajamos de esa manera y qué es lo que Dios dice acerca de esto también, amén. Hechos capítulo 2. Versos 46 al 47, un voluntario que me lo lea y con voz fuerte. Gloria al Señor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, en el contexto de esta parte de la palabra, se está hablando de la iglesia primitiva. Ellos recién habían recibido la llenura del Espíritu Santo y ahora ellos estaban experimentando lo que era compartir la palabra del Señor. Ellos estaban siendo respaldados poderosamente por el Señor y ellos estaban con aquella alegría, con aquella motivación de poder predicar la palabra. Pero esta palabra nos enseña algo bien importante. Y dice ahí, fíjese que, ¿se acuerda que la semana pasada el hermano Roy nos decía que es bueno a veces buscar otras versiones de la palabra porque están un poquito más claras? Pues yo me di a la tarea de buscar el mismo texto y lo encontré en la palabra de Dios para todos. Y para que tengamos un poquito más de claridad en cuanto a este texto, oiga cómo dice la palabra de Dios para todos. Dice, los creyentes compartían el mismo propósito. Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. Compartían la comida con sencillez y alegría. Alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Lo mismo que acabamos de leer, solo que un poquito más claro. Pero también lo busqué en la Nueva Traducción Viviente. Y oiga lo que dice la Traducción Viviente. Dice, adoraban juntos en el templo cada día. ¿Quiénes? ¿Quiénes dice Hechos? ¿Quiénes adoraban cada día en el templo? Los creyentes, los hermanos. Se reunían en casas, pero ahora oiga lo que dice esta versión, para la cena del Señor. Y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios
y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Amén. Entonces, hay unas partes importantes aquí que tenemos que señalar, y es que estos hermanos nuevos, los de la iglesia primitiva, estaban en un apogeo, en un avivamiento de que en cuanto se recibían al Señor, se reunían en las casas, en el templo y comenzaban a compartir la palabra del Señor. Y dice que ellos estaban perseverando unánimes. Es bien importante que nosotros pongamos toda nuestra atención en que cuando estamos dentro de la iglesia o estamos en las células, en las casas, debemos de estar en unidad. Eso es bien importante, y esto los hermanos de la iglesia primitiva lo hacían así. Dice, y perseverando unánimes. ¿Qué es lo que usted percibe por unidad? ¿Alguien que me puede decir qué es una unidad? Hacer algo juntos. Hacer algo juntos. Ponernos todos de acuerdo. Ajá. Caminar en la misma dirección. Una sola visión. Abrazando una sola visión. Amén. En todas las células que tenemos de Fuente de Agua Viva, tenemos en común no solo el mensaje, porque todos compartimos el mismo mensaje en las células. Amén. Si la célula 1 habla de fe, la célula 30 está hablando de fe. Si la célula 3 está hablando de sanidad, entonces la célula 24 también está hablando de sanidad. El mismo tema estamos compartiendo todos. Estamos adorando al mismo Dios con gratitud. El mismo Dios se está moviendo en cada una de las casas. Pero algo bien importante que dice aquí también, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. De ahí es donde nace lo que es la visión de ir a las casas a compartir la palabra del Señor. Comían los hermanos juntos con alegría y sencillez de corazón. Mire, estos hermanos de la iglesia primitiva tenían un corazón bien dispuesto a la obra. Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos estaban contentos y tenían un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón bien amoroso, bien cuidadoso. Ellos estaban contentos. Para ellos no había otra cosa más que les diera más satisfacción que estar unidos alabando al Señor y compartiendo el mensaje de salvación. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy también. Que lo hagamos de la mejor manera, con toda nuestra gratitud, con todo amor, porque ahí es donde Dios se mueve. Y dice que tenían favor con todo el pueblo. Y claro, hermanos, y cuando uno mira a un pueblo que está unido, que se ama, que se cuida y que solo da buenas noticias, ¿quién no quiere estar ahí? Y no solo eso, fíjese que cuando usted estudia en Hechos, dice que habían sanidades. Habían milagros porque Dios respaldaba a la iglesia. Entonces, la gente quería estar. Entonces, dice que tenían favor con todo el pueblo. Y algo que es bien importante aquí, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? El Señor. Ok, entonces tenemos que aprender que en las células todos hacemos lo mismo, el mismo trabajo. Amén. Oramos por ellos, invitamos a los amigos, le pedimos a Dios su respaldo, pero en verdad el que hace la obra en el corazón de cada amigo es Dios. No depende del predicador, no depende del dueño de la casa, no depende de ninguno de los que estamos ahí, depende de Dios. Porque el que tocó nuestro corazón, ¿quién fue? Dios. A nosotros la gente nos podía decir, vaya, acepte, mire. Pero si uno no quiere, no lo hace. Pero cuando llega Dios al corazón y comienza a tocar, ahí no hay quien se resista. Y cuando es Dios el que toca a la persona, hermano, ahí es donde se producen los cambios. Entonces, ese es el panorama de lo que estaba sucediendo en el libro de Hechos. Los hermanos estaban, ellos no decían, bueno, vamos a la iglesia o al templo, porque en esa época estaba el templo, vamos al templo y ya cada domingo vamos. Ellos no era suficiente para ellos.
Entonces alguien tuvo la idea y dijo, no, pues aquí vámonos para la casa también. Y como todos buenos hispanos y buenos cristianos, ¿verdad? Vámonos pues. Y tal vez alguien por ahí, hagámonos unos tamalitos, unas pupusas, preparemos panito con pollo y compartimos la palabra. Y veía aquello bien hermoso. Amén. Aquel ambiente bien hermoso. Ahora vamos a leer ahí. El cumplimiento de la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo ha sido y es uno de los propósitos principales para lo cual el Señor estableció, guardó y preservó la iglesia, siendo esta alcanzada a través de la participación de cada cristiano nacido de nuevo. ¿Cómo llegó el mensaje de salvación a nosotros? A través de otros hermanos. Amén. Porque vea que usted, hay aquí alguien a quien un marciano le haya venido a hablar. No. Todos los hermanos que allá se convirtieron, ellos pasaron la palabra a la siguiente generación y la siguiente generación se la pasó a la otra generación y ha llegado a nosotros hoy en día y con el mismo poder y la misma efectividad. Porque el poder no se ha perdido. Dice la palabra del Señor que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Así que ese poder sigue fluyendo ahora. Ahora, es el Señor el que mandó. ¿Cuál era el propósito principal? Es de suma importancia entender de qué manera la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo desde su establecimiento en el día de... Allí nació la iglesia primitiva, en el día de Pentecostés. ¿Cuándo? Cuando aquellos hermanos, dice que eran como 120. No dice que eran 120, como 120 más o menos, estaban allá esperando la promesa. Y una vez estos fueron investidos del poder de Dios, ahí la historia cambió. Porque ahí mismo dice la palabra que comenzaron a hablar lenguas de fuego y que la gente se maravillaba, ¿verdad? Y llegaba y decía, ¿y a estos qué les pasó? Están borrachos. Y entonces Pedro, ya lleno del poder del Señor, dijo, no, estos no están borrachos. No es hora para estar borrachos. Estos están llenos del poder del Espíritu Santo. Y ahí comenzó la predicación de la palabra del Señor. Entonces, es de suma importancia entender esto. Desde su establecimiento en el día de Pentecostés y cómo logró administrar, organizar, discipular, capacitar y edificar a un grupo significativamente grande de nuevos convertidos, impartiéndole las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo, bautizándoles y guiándoles a fin de que los tales pudieran desarrollar los dones y talentos que el Señor depositaba en cada uno de ellos. ¿Quién se acuerda más o menos cuántos se convirtieron esa primera vez cuando Pedro habló? Sin miedo. Hemos leído, ¿verdad? Que dice que un grupo grande, sí, hermana, 5,000, más o menos 5,000. Yo creo que fueron 5,000 o 3,000 la primera vez. 3,000 creo que fue la primera vez. De todas maneras, imagínese usted la cantidad de almas que llegaron esa vez a los pies de Cristo. Ahora, esas almas no se podían quedar ahí. Bueno, ahora que miren cómo le hacen. Ellos tenían que organizarse para capacitarlos, para discipularlos, para bautizarlos. ¿Se imagina bautizar 3,000 personas? Si cuando vamos a los bautizos, ¿verdad? Y el pastor bautiza 20, 25, pasan y pasan y pasan y el pastor están ahí metiendo y metiendo. Ahora se imagina 3,000. Entonces, de alguna manera, Dios capacitó a las personas para que pudieran ayudar y administrar y organizarse para que el trabajo fuera un poquito más fácil para todos. Amén. Y Dios es el que da los dones y los talentos. Amén. Él y partiendo. Dios es ordenado. Lo vemos desde el relato de la creación y durante la selección de quienes habían de organizar, servir y guardar al pueblo que Él había escogido. Todo fue conforme a un plan y un tiempo específico para cada uno de sus escogidos. Dios nos escogió a cada uno de nosotros con un propósito. Muchas veces nosotros nos perdemos en cuanto a encontrar el propósito para lo cual Dios nos llamó.
Pero cuando nosotros nos disponemos y nos ponemos en las manos del Señor, Dios nos va a ir enseñando para qué nos salvó. Y todos aquí tenemos algo que hacer. No hay aquí ninguno que no pueda hacer. Algo usted puede hacer para que, en pro de la obra del Señor, para que el evangelio sea expandido. Porque el propósito principal de la iglesia y el llamamiento de Dios es que llevemos este evangelio de salvación a todo el mundo. Amén. Entonces, ese es. Y Dios es el que escoge, no nosotros. Él es el que escoge. ¿Y qué vio el Señor en mí o en usted para que nos escogiera? Nada bueno. Por misericordia estamos en este lugar. Porque de los millones de personas que hay sobre la tierra, el Señor puso sus ojos en usted y en mí. Y nos escogió. Y qué privilegio que Él nos haya escogido. Entonces ahora trabajemos para su obra. Bien, vamos al sistema efectivo para alcanzar la gran comisión. Vamos a ir a Mateo 28, versos del 18 al 20. Y acuérdense que la participación suya cuenta en clase, así que si alguien tiene Mateo 28, 18 al 20, lo vamos a leer. Ahí vamos a ver la comisión que el Señor Jesús le dio a su iglesia. Sí, hermana, léalo, por favor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: miren mis discípulos, miren muchachos, a mí el Padre me ha dado toda potestad, todo el poder, toda la autoridad, no solamente en el cielo, aquí en la tierra también. Así que por esa razón, porque yo tengo todo el poder y toda la autoridad, ahora yo los envío a ustedes. Así que yo quiero que ustedes vayan. El mandato aquí es ir, salir. ¿Verdad? No podemos nosotros, es por eso es de que ahí vamos otra vez a la visión de la iglesia. Es bonito que estemos en el templo, que alabemos a Dios, que escuchemos la palabra, eso es bonito, nos alegramos, nos gozamos. Pero en sí, el llamado que Dios le hace a su iglesia o a usted como cristiano, como líder, es ir. ¿Y a dónde voy a ir? Vaya a su célula, vaya a sus vecinos, vaya a sus compañeros de trabajo. Id y predicad y haced discípulos, dice aquí. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Discípulo. ¿Y qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. Ok, entonces la palabra nos está diciendo a cada uno de nosotros: reúnanse en Fuente de Agua Viva. Pero lo importante que yo quiero que ustedes hagan es ir, salgan, vayan y hagan discípulos, seguidores de Cristo. No solamente que la gente acepte a Cristo y ya, bueno, yo ya cumplí con mi trabajo, ya aceptó a Cristo, hay que mire cómo sale. No, la palabra va más allá y dice: vayan y hagan discípulos. Gente que siga a Cristo. Ah, hermano, ¿y cómo hacemos eso? Porque están en la célula, perfecto. Reciben a Cristo, maravilloso. ¿Y ahora? Lo seguimos motivando. ¿Qué más? Necesita una instrucción. Necesita una instrucción y nosotros, el que lo haya invitado, es quien le va a instruir. Mira, de ahora en adelante, como ya recibiste a Cristo, necesitas establecer una relación con el Padre. Procura hablar con Dios todos los días. Pero yo no sé orar, porque yo nunca he sido cristiano. ¿Qué puedo hacer? Viene la instrucción. Dígame usted, yo soy nueva convertida. ¿Y ahora qué hago? No sé hablar con Dios, yo no sé qué es orar. Una conversación. Pero ¿cómo le hago si yo no lo miro? ¿Qué le digo?
Ahí es donde viene la fe y el creer. Donde viene la fe y el creer. Entonces, por fe, tú te acercas a Él. No lo estás viendo, pero Él te escucha. Y puedes abrirle tu corazón. No necesitas buscar palabras bonitas, sino solamente dile cómo te sientes todos los días. Dile, Señor, hoy estoy contento, hoy estoy alegre, acompáñame a mi trabajo, cúbreme, Señor. Y poco a poco te van a ir saliendo las palabras y Él te va a ayudar a que tú ores con Él. Muy bien, voy a orar. Pero ¿qué otra cosa tengo que hacer? Leer su palabra. Leer su palabra. ¿Por dónde comienzo? Porque hay tantos libros de nombres como decir. Libro de Juan para que sepa de Jesús. Muy bien, gracias hermana. Voy a leer el libro de Juan. Muy bien, pero aparte de eso hay otra parte. Ya me está enseñando a orar, a leer la palabra. Falta, porque yo quiero ser, usted me tiene que ser un discípulo de Jesús. Tengo que congregarme. Ok, entonces los servicios son a tal y tal hora, Ok, muy bien. ¿Qué más? Me tengo que bautizar. ¿Y por qué me tengo que bautizar? En obediencia a la palabra del Señor. Y poco a poco, todas esas cositas, esos pasos, son los que van haciendo a las personas un discípulo de Jesús. Porque antes de bautizarme, entonces en la iglesia tenemos, gracias a Dios, la bendición de que se nos da un discipulado antes de ir a las aguas del bautismo. Entonces nos enseñan las doctrinas básicas de creer en Jesucristo, la sangre de Cristo, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces eso se llama discipulado. Poco a poco esa persona se va desarrollando y ya ella solita aprende y dice, yo quiero ir a una célula también y después yo quiero ser líder. Ya está aquí en la escuela de líderes de Fuente de Agua Viva. Se inscribe y dice, ahora yo voy a ser un líder en la iglesia también. Y eso es discipular, hermanos. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado. Dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fórmula bautismal en el nombre del Padre. Si a usted le preguntan, fíjese que a mí me bautizaron en otro nombre, usted dice, no, la Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí está la cita, usted se la puede enseñar. Amén. Entonces, al hablar de la gran comisión, vemos que el Señor dio instrucciones específicas a sus discípulos acerca de cuál sería la tarea de cada uno de ellos en su labor en esta tierra. Sería la de ir. Ese ir lo puede circular. Ahí, mire, póngale un círculo. Tengo que ir. ¿Quién tiene que ir? Yo. No ir en busca de alcanzar un gran número de seguidores, oiga, creyentes o convertidos, sino más bien hacer de cada creyente y convertido un discípulo, enseñándoles las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, guiándolos ¿hacia dónde? Al bautismo. Y de esta forma, cada uno de los nuevos discípulos haría lo mismo. Y de esa manera, la predicación del Evangelio sería llevada a todo el pueblo de la tierra. Un ejemplo así rapidito de la palabra del Señor, Felipe. Felipe se encuentra con el eunuco y el eunuco quería entender la escritura, pero no podía. Entonces Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿cómo si no hay quien me explique? Entonces él se mete al carro, le comienza a explicar la porción de Isaías que él iba leyendo, y cuando van pasando por el agua, me imagino yo que Felipe le dijo, mira, tienes que creer, tienes que bautizarte, porque cuando pasan por el agua, Felipe, ¿qué dice? Mira, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea salvo? ¿Y qué le dijo él? Si crees, bien puedes. Porque hay que creer y hay que obedecer. Por fe. Y entonces ahí mismito él se ganó un discípulo para el Señor. Rapidito, al agua. Mira, hermano, hay gente que cuando se convierte al Señor, Dios hace una obra tan linda. En el caso mío, por ejemplo, cuando yo me convertí al Señor, allá en la iglesia se hacían bautizos cada año. No sé por qué razón, pero cada año se hacían los bautizos. Y cuando yo me bauticé, yo le decía a mi pastor, ¿cuándo van a haber bautizos? Porque yo ya entendía que me tenía que bautizar. Alguien me ha de haber dicho. Y me dijo, vamos a esperar a tal mes. Y bueno, pasaban los meses y nada. Y a veces yo me acercaba a él y me decía, ya sé,
Ya vamos a bautizarla, tranquila. Y yo, ok. Cuando al fin se llegó el día del bautismo, yo estaba tan feliz porque ahora yo ya podía trabajar en la obra del Señor. Pero miren lo curioso que pasa cuando uno se acaba de convertir al Señor. Yo quería servir al Señor, pero al mismo tiempo decía yo, pero yo no quiero estar ahí adelante. Yo quería estar en la parte de atrás, tal vez, no sé, haciendo no sé qué cosa, pero yo quería estar ahí atrás. Pero Dios hace una obra poderosa. Hay gente que cuando llega a Cristo quiere ya rapidito. Y hay personas aquí que dicen, bueno, usted dígame qué es lo que yo tengo que hacer porque yo lo quiero hacer ya. Y eso es bien hermoso, hermanos. Está ahí latente eso en el corazón. Amén. Entonces, vamos a seguir. Es por eso importante entender que, y vamos a subrayar, es por eso importante entender que la visión y la misión de la iglesia en la tierra no ha cambiado, que no es la de enfocarse en un crecimiento numérico únicamente, sino en el hacer de cada creyente un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. No ha cambiado la visión que Dios tuvo para su iglesia. Amén. La visión y la misión de la iglesia en la tierra no ha cambiado. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, la misión es la misma. Lo que va cambiando son las generaciones de personas. Este es nuestro tiempo. Ahorita estamos en nuestro tiempo de impartir el evangelio. Porque si el Señor viene hoy o viene en 100 años, nosotros tenemos que dejar un legado de un evangelio de poder, de un evangelio que cambia para que las generaciones que vienen detrás de nosotros puedan tener una escuela de líderes y capacitar a otros también. Amén. Entonces, la visión y la misión de la iglesia no ha cambiado. No nos tenemos que enfocar en un crecimiento numérico únicamente. Fuente de Agua Viva no persigue llenar un templo. No es eso lo que queremos. La visión, ¿qué es? Dijimos ahorita. Que cada creyente sea un discípulo del Señor, que sea un seguidor de Cristo, no un seguidor de hombres, un seguidor de Cristo. Eso es lo que la iglesia persigue y lo que Dios nos ha mandado a hacer. Subrayamos, la visión y la misión de la iglesia deben únicamente ser hacer de cada nuevo convertido un discípulo de Jesucristo. Hermano Carlos, léame ese párrafo, por favor. La visión y la misión de la iglesia. La última que subrayó. Lo que dijo la última frase que subrayó. La visión y la misión de la iglesia. La visión y la misión de la iglesia deben únicamente ser hacer de cada nuevo convertido un discípulo de Jesucristo. ¿Cuál es la visión y la misión de la iglesia? Convertir a un discípulo de Cristo. Muy bien, no se nos olvide eso. La visión y la misión de la iglesia. Mi misión y mi visión tiene que ser hacer de cada nuevo convertido un discípulo. Eso es lo que el mandato que el Señor nos dio y eso es lo que tenemos que perseguir. Cuando la iglesia pierde la visión, la misión y el propósito por el cual Cristo entregó su vida por cada ser humano en la cruz, el cual fue el perdonar los pecados y que cada ser humano al ser perdonado se enfoque únicamente en ser un discípulo del Señor, pierde su comunión, dependencia y dirección de parte de Dios mediante su Espíritu Santo y comenzará a enfocarse en áreas que no contribuyan a la edificación y crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, hay iglesias que están enfocadas en hacer templos grandes. ¿Está malo? No está malo, pero ese no es el enfoque que la palabra nos está enseñando. Hay quienes se dedican solamente a que multipliquemos, que necesitamos tener 100 grupos celulares, pero no es ese el enfoque tampoco, porque la Biblia nos hace claramente de que lo que tenemos que enfocarnos en que cada creyente se convierta en un discípulo del Señor.
¿Tenemos que luchar por un templo grande? Por supuesto que sí. ¿Queremos que el templo se llene? Por supuesto que sí. Pero hermanos, ¿de qué nos sirve tener 5,000 miembros en la iglesia que no se hayan desarrollado en la obra del Señor y que solo estén tomando lechita todo el tiempo? No serviría de nada. Mejor somos 50, pero desarrollados, capacitados y listos para llevar el evangelio allá afuera. Porque eso es lo que Dios quiere al final de cuentas. Amén. Entonces, no se trata de acumular riquezas, agarrar mobiliarios o ver qué iglesia es la más grande. Porque ahora hay muchas mega iglesias. ¿Usted ha oído de eso? Hay muchas mega iglesias. Pero ¿están ellos enfocados en llevar este evangelio a esas criaturas? Hay iglesias en las que yo no oigo que ni siquiera hacen llamado. Solo son charlas motivacionales. Y a la gente le gusta escuchar la motivación. Pero detrás de la motivación, ellos antes que la motivación, ellos deben de presentar a Cristo. Y decirle, mira, Cristo murió por tus pecados. No hablan de pecado. Estas mega iglesias casi no hablan de pecado. Hablan de cualquier otra cosa, menos de pecado, de arrepentimiento o de cielo o infierno. Entonces hay que tener cuidado. ¿Es malo que la iglesia sea grande? No es malo. Lo malo es perder el enfoque en lo que Dios nos ha enviado a hacer. Bien, además de convertir la predicación en una exposición de pensamientos positivos y de éxito, dejando a un lado la importancia de dar a conocer las consecuencias del pecado y de guiar a cada creyente mediante la edificación a convertirse en un discípulo del Señor. Entonces, hermanos, ojo, por eso es de que es importante que uno se mantenga en una congregación lo más estable posible. Porque cuando uno a veces dice, yo me voy para allá porque allá dicen que allá hay milagros, aquí no hay. No, aquí también hay milagros. Cuando un alma se convierte es el milagro más grande que hay. Amén. Ahora, los hermanos de aquí de la iglesia primitiva, ellos veían sanidades, ellos veían el respaldo del Señor. Nosotros también lo podemos ver. El problema de hoy en día, de nuestra generación, es que la fe ha faltado. No es que Dios no pueda obrar, Dios puede seguir obrando, pero nuestra fe tiene que crecer. Amén. Bien, cuando hablamos de células o el sistema celular, es importante establecer que, número 1, y esto que le quede bien grabadito, vamos a subrayar, las células no son un método de crecimiento para la iglesia. Las células no son un método de crecimiento para la iglesia. ¿Amén? Amén. Vamos a definir lo que es un método y vamos a subrayar. Es un modo, manera o forma de realizar algo de manera sistemática, organizada y o estructurada. Eso es un método. Es un modo, manera o forma de realizar algo de manera sistemática, organizada y o estructurada. Es decir, pues que los métodos son rígidos y si fallamos en alguna de las partes, el método fallará, pues se basa en una técnica para realizar una tarea. Es por esto que cuando vemos las células como un método de crecimiento para la iglesia, nos encontramos con dificultades, intentando seguir o copiar una serie de pasos de tal manera que si estos no se cumplen a cabalidad, el método falla y todo esfuerzo parece falto de propósito y provecho. Puesto que los métodos se basan en resultados tangibles, muchas veces las iglesias implementan diversos métodos para alcanzar un crecimiento numérico, cuando en realidad, vamos otra vez, el deseo de Dios es un crecimiento espiritual, individual y de relación entre el hombre y su Creador, y es Él quien dará el crecimiento. Nosotros no tenemos las células
como digamos que la iglesia Elim, ellos también tienen células. Y nosotros decimos, como ellos trabajan con células, nosotros también hagamos células, copiamos lo que ellos hacen. No podemos hacer eso porque a ellos les funciona, pero a nosotros tal vez no nos va a funcionar. ¿Me entiende? Por muchas cosas puede que el método que ellos tienen allá, a nosotros no nos vaya a funcionar acá. Entonces, nosotros no podemos copiar el método de otra iglesia, sino tenemos que basarnos más bien en lo que la palabra del Señor nos enseña, viendo cuál es el mandato principal. Ahora usted ya entendió por qué nosotros tenemos células. Porque el mandato de Dios, ¿cuál fue? Ir. Y verdad que en la iglesia no podemos ir. En la iglesia nos congregamos para crecimiento, para tener comunión, para ser edificados. Pero el ir es salir. Y la manera de salir es ir a los hogares. Amén. Entonces, nosotros no utilizamos las células como método. Un método, si no se siguen los pasos, falla. Por ejemplo, si alguien le dice a usted, mire, para que usted tenga un corazón bien sano, hay un método. Y el método tiene 3 pasos. El paso número 1 dice que se tome un vaso de ¿cómo se llaman esas hojitas? Espinaca licuado con celery. Si usted se toma un vaso de eso a las 8 de la mañana, se toma otro a las 12 del día y uno a las 6 de la tarde, dice que ese método no falla y que su corazón va a estar bien jovencito como de 17 años. Muy buen método. Pero entonces viene hermana Luzvina y dice, bueno, como ese método dice que le funcionó al hermano Roy, entonces yo también lo voy a seguir. Pero después yo voy con el hermano Roy y le digo, hermano Roy, usted me dijo a mí que este método que a usted le dijeron funcionaba, pero a mí no me está funcionando nada. Y entonces el hermano Roy me va a decir, pero ¿por qué? Usted se está tomando el vaso de espinaca con celery a las 8 de la mañana. Ay, hermano Roy, la verdad que es que ya a mí la espinaca no me gusta, entonces yo lo que hago es que licúo un poquito de papaya. Y se lo toma, y no me lo tomo a las 8 porque yo a las 8 no puedo. Como a las 9:30 me lo voy tomando. Y el de las 12, no, menos, a esa hora yo no puedo. A las 2 de la tarde me tomo el siguiente. Y el otro se lo toma a las 6, no, tampoco. Pues como no estoy siguiendo los pasos, el método no me va a funcionar. A él le funciona porque él lo lleva 1, 2, 3, pero a mí no. Entonces los métodos llevan pasos. Pero si en un paso se falla, se echa a perder todo lo demás. Amén. Entonces, por eso nosotros no podemos copiar lo que otros hacen. Nosotros tenemos nuestra propia manera de trabajar basado en la palabra del Señor. Amén. Mire, el pastor, después de que comenzaron las células a multiplicarse, él dijo, bueno, ahora yo miro la necesidad que nos reunamos con los supervisores. Porque los supervisores me tienen que decir cómo está el pastor no tiene tiempo de ir a 30 células durante el año. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos una organización diferente, amén. Pero no es un método, que le quede bien claro que no es un método, amén. Ahora, como leímos al principio, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Ahora, ¿quién es el que da el crecimiento, dijimos? Dios. ¿Quién me quiere leer 1 Corintios 3, del 5 al 7? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Bien, el hermano el hermano Pablo, ¿verdad? Que está escribiéndole a los Corintios, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, porque Él da el crecimiento. ¿Qué soy yo? Nada. ¿Qué es usted? Nada.
Nosotros lo único que hacemos es obedecer al mandato del Señor. Amén. Pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Nosotros, hermanos, ¿cuántos alguna vez han plantado alguna semillita? Cuando estamos en la escuela a veces nos ponen a plantar frijol, ¿verdad? Y lo ponen el frijolito ahí en una tierrita. Y los niños se ponen bien contentos cuando miran que la plantita crece. Pero, ¿quién le dio el crecimiento a esa plantita? ¿La maestra? ¿El niño? ¿El alcohol? ¿La tierra? No. La semilla, Dios. La semilla en sí ya lleva vida. La plante hermano Lionel, la plante hermano Roy, la plante el hermano aquí. No importa quién la plante. El asunto es que esa semilla ya tiene vida en sí y va a producir fruto. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es el que ya le dio a esa semilla para que crezca. Amén. Así es que nosotros cuando alguien se convierte en la iglesia, no es por la predicación, no es por la alabanza, no es por nada de eso, es porque Dios puso la semilla en el corazón y Él mismo da el crecimiento de fe para que esa persona se arrepienta. Hay personas que, todos hemos sido jalados con cuerdas de amor por el Señor, esas cuerdas invisibles que nadie ve, porque cuando estamos en la congregación, están haciendo el llamado, yo estoy ahí y yo sé que algo me jala. ¿Cuántos sintieron eso cuando recibieron a Cristo? Porque dice, pasa, es para ti, es para ti. Y uno, no, yo no quiero, ay, me da vergüenza, que no sé qué. Pero habían unas cuerdas de amor invisibles que me traían así. Ven para acá. Y uno tiene que rendirse a ese amor tan hermoso. Y eso es lo que Dios hace con esa semilla de la palabra del Señor. Amén. Número 2. Las células son un sistema de organización. 3 cosas. Vamos a subrayar. Las células son un sistema de organización, desarrollo y crecimiento de la iglesia. ¿Qué son las células, hermanos? Sistema de organización, desarrollo y crecimiento de la iglesia. Si nos organizamos, nos desarrollamos y crecemos. Las células son un sistema de organización, desarrollo y crecimiento de la iglesia. Son 3 cosas. ¿Qué es un sistema? Definición de sistema, vamos a subrayar. Es un conjunto de funciones que operan en armonía o con un mismo propósito. Es un conjunto de funciones que operan en ¿qué? Armonía. ¿Cómo estaban los hermanos allá en Hechos cuando leímos? Estaban unánimes. Por eso es de que es importante que nosotros como iglesia estemos unánimes, estamos en armonía. Todos queremos llevar el evangelio, todos queremos ganar almas, todos queremos hacer discípulos para Cristo. ¿Amén? Amén. Bien. Un sistema posee normas o reglas que regulan su funcionamiento y como tal puede ser aprendido, entendido y enseñado. Es por eso que cuando hablamos del sistema celular en la iglesia, nos referimos a la manera en la cual la iglesia involucra a cada individuo con funciones específicas, las cuales deben operar en armonía, aprendiendo, entendiendo y enseñando a quienes, de tal manera que el sistema siga funcionando y como resultado vendrá el crecimiento individual y a la vez. Y esto es bien hermoso, hermanos. Desde la iglesia primitiva, ellos comenzaron a tirar la palabra del Señor. La gente se convertía, no solamente crecía la persona individualmente, sino también la iglesia crecía numéricamente. Entonces, ocurren 2 cosas. Crezco yo individualmente con mi relación con Dios y crece la iglesia en número también. Amén. Definición de una célula. Vamos a definir lo que es una célula. Es la unidad anatómica, fisiológica y origen ¿de qué? De todo ser vivo. ¿Usted sabe cómo usted y yo comenzamos esta vida? Así, mire. Menos que eso. Menos que eso. Mucho menos que eso. Yo sé que
Los que tienen ojos biónicos tal vez lo pueden ver, pero los demás no. Así comenzamos. Una célula. Y de entre las miles de células, nosotros ganamos. Llegamos allá al nidito donde íbamos a crecer. Pero ya esa célula traía ya sus características, ya traía el color de ojos, de pelo, cómo iba a ser su color de piel, todo venía ya ahí. Ya estaba ahí. Y eso es una célula. Y esa célula se multiplicó y creció. Amén. Y de ahí salieron ojos, de ahí salieron nariz, de ahí salió boca, lengua y estómago y todo lo que tenemos de una sola célula. Ahora, una célula es una porción de materia constituida y organizada capaz de desarrollar todas las actividades relacionadas a la vida, nutrición, relación y reproducción, de modo que se puede considerar un ser con vida propia. Por eso es que nosotros, como cristianos, nosotros no apoyamos el aborto. Ni siquiera desde el día de la concepción. ¿Por qué? Porque ya esto es una vida completa. Aunque no se mira, ya es vida. Amén. Entonces, definición de célula ahora en el sistema celular. Bien clarito quiero que quede esto. Y vamos a subrayar. Es un grupo, ¿qué es una célula? Es un grupo de 4 a 15 personas que se reúnen semanalmente fuera del edificio de la... ¿De cuántos miembros se compone una célula? De 4 a 15, que no se le olvide. Es un grupo de 4 a 15 personas que se reúnen semanalmente, ¿dónde? Fuera del edificio de la iglesia. Ahora, este grupo de 4 o 15 personas no se reúnen solo porque ni modo, el pastor dice que hay que reunirse, pues vamos a reunirnos. No. Esta célula tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito de las células? Son 3 los propósitos que conseguimos cuando hacemos una célula. A. Lo primero que queremos hacer es evangelización. Ese grupo se reúne para evangelizar, traer o anunciar buenas nuevas. B. Edificación. Este grupo se reúne para edificación, fundamentar, desarrollar, progresar. El carácter y el desarrollo del creyente solo se logran mediante la buena edificación. Y letra C, confraternización. Llegar a establecer una relación o amistad con personas que no se conocían. Para eso son las células. Con el propósito de 3 partes. Evangelización, edificación y confraternización. De alguna manera, hermanos, esto es la manera en que la gente se convierte en un discípulo de Cristo dentro de una célula. Porque primero los invitamos, ellos no son cristianos. Ahora el amigo llega a la célula. Y lo primero que hacemos es evangelizarlo, porque damos un mensaje evangelístico. En todas las células se predica un mensaje evangelístico y tiene que haber un llamado para que la gente se convierta al Señor. Amén. Luego hay edificación. ¿Por qué? Porque ahí nosotros nos desarrollamos. ¿Cómo? Usted que está en una célula tal vez participa con una lectura bíblica, tal vez canta los coros, tal vez ora por la ofrenda, y ahí usted se va desarrollando. Amén. Porque de pronto en la célula alguien comienza a cantar los coritos y hay un hermanito ahí y dice, esta hermana canta muy bonito. Le voy a decir al hermano encargado de alabanza que le ponga un ojito porque canta muy bonito la hermana. Se va desarrollando. O alguien que lee una lectura bíblica con sus comas, sus puntos, con buen sentido. Uno dice, este puede ser una persona que pueda dirigir muy bien. Lo voy a poner a dirigir porque yo miro que la lectura bíblica la lee muy bien. Ahora lo voy a poner a dirigir. Desarrollo. No solo estamos evangelizando al amigo, sino que usted y yo nos estamos desarrollando dentro del cuerpo de Cristo. Y luego la confraternización, llega el momento en que vamos a compartir un cafecito
¿Y cuántos de aquí nosotros, verdad que aquí nosotros no nos conocíamos, ¿cómo le dijera yo? Fuera de la iglesia no nos conocíamos y quizás no nos conoceríamos tampoco. Pero como llegamos a un núcleo que es la iglesia, de pronto alguien, yo digo, ¿cómo se llamará esta hermanita que canta tan bonito? Y yo voy y le pregunto, ¿cómo se llama esta hermana? Se llama hermana Giselle. Oh, hermana Giselle. Entonces ya yo me acerco a ella y de pronto ella, hermana, ¿y usted cómo se llama? Yo me llamo hermana Luzvina. Ah, muy bien. Y ya comenzamos a confraternizar y a hacer amistad dentro del cuerpo de Cristo. Y de ahí comienza uno a agarrar tal confianza y tal amor con los hermanos que se vuelve una familia. Se vuelve algo tan hermoso, una coinonía, todos abrigados bajo la protección de nuestro buen Dios, adorándole y amándonos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, así como somos. Amén. Nos aprendemos a amar. Y cuando alguien no llega, nosotros decimos, no vino el hermanito, la hermanita, porque nuestro corazón late por cada uno de los que están ahí. Entonces las células, como el grupo es un poquito más pequeño, ¿de cuánto dijimos? De 4 a 15 personas, es mucho mejor porque más cerquita, más cercanía. Y eso es lo que ayuda para que la gente se sienta como en familia en la célula. Amén. ¿Cuántos de aquí alguna vez se convirtieron en la célula? ¿Hay alguien que se haya convertido en una célula? ¿No? ¿En la iglesia todos? En la célula muchos han crecido. Muchos hemos crecido en las células. Y Dios de ahí nos ha sacado para servir dentro de la iglesia. Amén. Entonces, 3 cosas. ¿Quién me quiere decir las 3 cosas sin ver su texto? ¿Para qué se reúnen las células en las casas? 3 cosas. 1. 2. 3. Muy bien. 100 puntos. Ah, porque lo tienen ahí. Ah, no, así no se vale. Quíteselo, hermano. Quíteselo. Muy bien. Los voy a nombrar así para ver quién me lo puede decir. Hermana Alexandra, ¿cuáles son los 3 propósitos de las células? Evangelización. Went out of your mind. ¿Quién me los quiere decir sin ver el texto? Sister. Evangelización, edificación y confraternización. Very good. ¿Hermana? Evangelización, edificación y confraternización. Muy bien, 3 cosas bien importantes. Amén. ¿Me dice cuando ya sea la hora, hermano Roy? ¿Ya? Bueno, nos vamos a quedar ahí y vamos a tomar un break para que tome un cafecito por ahí y luego continuamos. 3 cosas bien importantes, no se lo olvide. Evangelización, edificación y confraternización. Amén, vaya a tomar su cafecito. Pasen, hermanos, vayan a tomar su cafecito. No tenemos mucho tiempo, así que vamos. Hermanos, vamos a continuar. Puede tomarse su cafecito, puede comer su panito, no se preocupen. Vamos a continuar con la clase para aprovechar bien el tiempo. Así es de que vamos a pedir a los hermanos que están allá que puedan regresar. Amén. Vamos a continuar ahí donde nos quedamos, que dice, es necesario que estos 3 elementos se desarrollen de manera equilibrada para el sano desarrollo de la célula, pues de esta manera se logrará el crecimiento numérico en la relación con los demás y en relación del creyente con Dios. Entonces, estos 3 elementos tienen que ser de manera equilibrada dentro de la célula. ¿De qué 3 elementos estamos hablando? Muy bien, de esos 3 elementos estamos hablando. Tiene que haber un equilibrio. Las células y los grupos pequeños. Vamos a subrayar lo que sigue. Toda célula es un grupo pequeño. Pero no todo grupo pequeño es una célula. Amén. Toda célula es un grupo pequeño, pero no todo grupo pequeño es una célula. ¿Por qué? Porque la célula ya dijimos que tiene propósito. El propósito principal es la evangelización, edificación y confraternización. Entonces, si eso no hay en un grupo pequeño, por ejemplo, nosotros aquí, relativamente a la iglesia, somos un grupo pequeño que estamos aquí.
¿Somos célula? No. ¿Por qué? No están esos tres elementos. Porque no están estos tres elementos, ¿verdad? Entonces, somos un grupo pequeño, pero no una célula. En cambio, una célula, que es un grupo pequeño, se va a dedicar a los tres elementos que ya dijimos que se van a dedicar. Amén. Bien, cuando se enfatiza o se descuida cualquiera de los tres propósitos de la célula, creamos un desequilibrio y como consecuencia, la célula enfermará y deja de crecer. Si no llevamos bien coordinados los tres pasos del propósito de la célula se va a enfermar y se va a morir. Entonces, vamos a ver de qué manera nosotros no debemos de llevar a cabo la célula. Letra A, enfocarse en la evangelización y descuidar la edificación y la confraternización resultará en creyentes e invitados que se sentirán vacíos, sin propósitos, débiles y desatendidos. Aunque logremos invitar amigos cada semana, la falta de edificación y confraternización provocará que no se sientan con deseos de regresar y estaremos dejando la puerta trasera abierta para que salgan y no vuelvan. Es decir, que si solo nos dedicamos a evangelizar, no, que mire que Cristo murió y aquí y allá, pero a la hora de confraternizar no hay, los dejamos ahí a ver quién lo invitó, hay que mire cómo sale, si no hay un desarrollo de nosotros dentro de la iglesia, entonces eso no va a dar crecimiento, amén, y entonces la gente no va a querer regresar. Muy bien, letra B, enfocarse en la edificación y descuidar la evangelización y la confraternización. ¿Transformará la célula en qué? En un punto de dar. ¿O un estudio bíblico semanal? ¿Ese es el propósito de la célula? No. En el cual se compartirá la palabra del Señor, pero sin alcanzar a ningún inconverso, puesto que hemos descuidado la evangelización. Los creyentes crecerán en su conocimiento de la palabra, pero no cumpliremos con la gran comisión. Por ejemplo, si en la célula hay un líder, que yo dudo mucho que esto suceda, ¿verdad? Pero supongamos que hay un líder por ahí que dice, este mensaje de ¿qué le digo? De Lucas tal, ya lo dimos un montón de veces. Hermanos, yo saben que hoy les traigo un estudio de Apocalipsis. Vamos a estudiar los caballos del Apocalipsis. Y entonces los hermanos bien interesados comienzan a escuchar, se van a edificar, pero el amigo. Y la célula no es para eso. La célula es para evangelizar, para poder edificar y para confraternizar. Entonces tiene que haber equilibrio. O si nos enfocamos en la confraternización y descuidamos la evangelización y la edificación, ¿qué va a pasar? Los creyentes y los amigos verán la reunión como un lugar ¿de qué? De dinámicas de comunión, de celebraciones y amistades, mas no como una puerta de acceso al reino de los cielos. No habrá crecimiento, pues aunque existan invitados y amigos, no habrá una predicación edificativa y la mayoría del tiempo se invertirá ¿en qué? Cuidado con esta parte. Cuidado. ¿Por qué? Porque el tiempo de la célula, ya más adelante lo vamos a aprender, pero la célula se desarrolla ¿en cuánto tiempo? ¿Ustedes saben en cuánto tiempo? 1 hora, incluyendo la confraternización. Pero en muchas células lo que pasa es de que se hace todo tan rapidito, aún la predicación solo se lee. El líder no se prepara, no estudia y solo lee el formato que el pastor da. Y amén, hermanos, Dios les bendiga. Ahora vamos a celebrar el cumpleaños de la hermana anfitriona. Y eso le surgía más que la evangelización y la edificación. Y cada semana, por eso es de que también, ya vamos a aprender más adelante, en la célula se da un pequeño refrigerio. No es una cena. Amén. En las células no es una cena, es un refrigerio. ¿Por qué? Porque si usted comienza a dar cena, entonces todas las semanas que los amigos y los hermanos lleguen, van a esperar de usted
Y durante la cena va a haber, sí, los panes con pollo y las pupusas. Y es más, muchas veces se pierde el propósito porque el anfitrión está metido haciendo las pupusas. Y aquella humazón de pupusas. Y hermano, no es ese el propósito. El propósito tiene que ser, otra vez, ahí acabamos de leer que decimos unánimes. Y unánimes quiere decir todos en la misma visión. Estamos todos ahí atendiendo la célula. No es que un grupo va a estar haciendo pupusas, el otro grupo va a estar allá platicando y el otros 2, 3 hermanos aquí en la célula. No. Todos estamos en unidad en la célula. ¿Es importante la confraternización? Sí lo es en su momento. Ya que se dio la palabra del Señor, hay un ambiente para hacer un llamado a los amigos, Dios está tocando, tranquilos, tranquilos. Aunque el olor a la pupusa me esté llamando, tranquilo, tranquilo. Ya va a llegar su momento. Porque entonces, si no equilibramos esa área, perdemos el propósito. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Una iglesia celular que se esfuerza en practicar y mantener el equilibrio en el desarrollo de cada uno de estos elementos fundamentales, sus células permanecerán ¿cómo? Saludables. Y experimentarán la multiplicación y la edificación ¿de quién? No del grupo en sí, sino de cada uno de los cristianos, guiando a cada uno de ellos a convertirse en un discípulo de nuestro Señor. Y ese es el propósito. Amén. Es importante entender que uno de los propósitos fundamentales de las células es el poder atender y descubrir ¿qué? Los dones y talentos de cada creyente. Es por eso necesario mantener el número de asistentes a las células en no más de... Si usted como líder, no sé cuántos están ejerciendo como líderes, pero cuando usted ya sea líder de una célula, porque ese es el propósito donde vamos. Usted se está preparando aquí para que en el momento que ya se necesite un líder en su área, usted ya esté preparado y usted sepa lo que va a hacer. Entonces, cuando usted mire que en su célula ya tiene 15, tiene que hablar con su supervisor y decirle, ya necesitamos multiplicar la célula. ¿Por qué? Porque más de 15 en una casa ya no es célula. Tiene que ser un grupo pequeño, lo más de 15 personas. Pero ya cuando hay 15 ya hay un poquito de problema porque tiene que tener 15 sillas, 15 lugares para que se siente y a veces es un poquito difícil. Entonces si tiene 8, 9 está bien, pero ya 15 ya es un grupo muy grande. Vamos a subrayar. Una célula que tenga más de 15 personas, algo le pasa y empieza a perder su propósito. Una célula que tenga más de 15 personas empieza a perder su propósito. Número 3, bases estructurales y escriturales del sistema celular. Ya aprendimos los propósitos, ya les dijimos la base por qué lo hacemos, pero ahora vamos a la base escritural. Sí, hermana. Una pregunta sobre los 15. Los 15 personas, ¿hasta qué edad? Porque hay niños, hay jóvenes, más o menos qué edades se incluyen esos. Yo creo que incluyen a todos los que comienzan, digamos, de 10 años para arriba. Porque ya son los de 10 años para arriba, ya se pueden estar sentaditos, entonces ya cuentan como, digamos, como adultos. ¿Estamos bien? Bien. Bases estructurales y escriturales del sistema celular. La restauración de la iglesia al sistema del Nuevo Testamento. La combinación de las reuniones de celebración en el templo, así como las realizadas en las casas, no es una idea humana o descubierta por ningún hombre. Es el sistema de crecimiento que las Escrituras y la historia muestran como efectivo para el avance del Evangelio, el discipulado y crecimiento de la iglesia. Acuérdese que es la palabra del Señor la que nos aconseja cuál es la mejor manera
de llevar el evangelio poderoso del Señor, y Él mismo nos dio el mandato. Ahora, aquí se nos menciona el consejo que Jetro le dio a Moisés, porque también acuérdese que si solo el pastor fuera el encargado de evangelizar, ¿cuándo se convertirían las almas si él solo tuviera el privilegio de hacer esto? Pero más bien somos todos llamados a llevar el evangelio. Entonces, el consejo es que el pastor no tiene que hacerlo solo, él tiene que delegar. ¿Y a quién se lo va a delegar? A líderes que sean capaces de llevar este evangelio de la manera correcta. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí, en Éxodo 18 del 13 al 27, dice que Moisés entendió que él no podía atender a toda necesidad o problema que aconteciera dentro del pueblo de Israel. Escogió varones con ciertas características especiales y específicas, quienes en primer lugar amaran a Dios. Es importante que en la obra, hermanos, todo lo que hacemos, la razón más fuerte por lo que lo hacemos es por amor a Dios. Amén. Amén. Usted está aquí por amor al Señor. Amén. Amén. Eso es lo único que lo movió a usted a estar en la escuela de líderes. Amor al Señor. Para que pudieran desarrollar su tarea con honor, respeto y responsabilidad. De igual manera, el pastor de una iglesia celular debe entender que él no podrá atender a toda necesidad que se presente en la iglesia, sino que debe escoger varones y mujeres de virtud que amen a Dios, de buen testimonio, para poder ser guías y líderes de la congregación. Debemos entender que Dios continúa esperando lo mismo de cada hombre o mujer que tome una posición de liderazgo y guía en medio de su pueblo. Entonces, gracias a Dios que Moisés fue un hombre que agarró el consejo que le dio su suegro. Y yo siempre me pregunto, haciendo un paréntesis, yo siempre me pregunto cuando leo esa porción y digo yo, pero si Moisés hablaba con Dios cara a cara, así dice la Biblia. Moisés hablaba con el Señor cara a cara. ¿Por qué Dios no le dio las instrucciones a Moisés? Sino que tuvo que utilizar a su suegro para que lo aconsejara. ¿Sabe usted por qué? Para darnos ejemplo de que Dios usa a quien Él quiere. Amén. Y si nosotros tenemos un corazón abierto, vamos a recibir el consejo de quien Dios lo envíe, media vez sea un consejo que sea para el beneficio de la iglesia. Amén. Entonces, vamos a ver la iglesia primitiva o del primer siglo. Tengo aquí algunas citas que sí quiero que leamos porque quiero que veamos cómo las células ya existían en las casas en la iglesia primitiva. Le voy a pedir al hermano Gustavo que me busque Hechos 2:41-47. Hermano José, búsqueme Romanos 16, del 3 al 5, por favor. Hermana Graciela, por favor, Primera de Corintios 16-19. Hermana Giselle, Colosenses 4:15, por favor. Y Hechos 12:12. Aquí, hermano, usted, por favor. Hechos 12:12. Hermano Ezequiel. 12:12. Bien. Del 41 al 47. Sí. Muy bien. Oiga, y quiero que usted vaya anotando, ahí en su Biblia, si es posible, va a subrayar donde usted encuentra la palabra casa. Casa. Muy bien. Hechos 2:41-47, hermano, por favor. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo,
y partiendo el pan en las casas. ¿En dónde? En las casas. Ahí subrayen su Biblia, en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Mire qué lindo cómo la iglesia primitiva, ellos estaban, dice que cuando se convertían al Señor, hasta vendían sus propiedades y le llevaban el dinero a los apóstoles para que ese dinero fuera compartido con los que tenían necesidad. Y nadie se los estaba pidiendo. Porque aquí no dice que los apóstoles les imponían para que vendieran, no. Dice que ellos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué corazón tenía esta gente? ¿Qué comunión tenía esta gente ahí? Pero miren, no solo en el templo, sino también ¿en dónde? En las casas, compartían la palabra del Señor. Bien, Romanos 16, del 3 al 5, hermano. Amén. Leemos Santa Palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de tu casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. Mire lo que dice ahí, saluden a los de la iglesia que se reúnen en casa de... ¿En la casa estaba quién? La iglesia. Porque la iglesia somos los creyentes. Y mire qué lindo, dice, y saluden a Epeneto, que en la provincia de Asia, porque él fue el primer creyente, dice. Pablo dice, salúdenlo. Qué bonito, hermano, mire qué hermoso esto. Ahora, 1 Corintios 16, 19. Amén. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. ¿La iglesia que está dónde? En su casa. En su casa. Noten cómo esto ya existía cuando la iglesia primitiva nació. Colosenses 4:15, hermana. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Cómo se llamaba el anfitrión de esta célula? Ninfa. Mire, y a la iglesia que está en su casa. Qué privilegio que desde hace más de 2000 años los creyentes abren sus casas para que el evangelio sea predicado. Amén. Colosenses, Hechos 12:12, hermano. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Dónde estaban reunidos? En la casa de María. Y dice que estaban reunidos orando. Mire que cómo se utilizaban las casas para lo que son las células. Amén. Entonces, por esa razón es que nosotros bíblicamente, y hay muchas citas más, pero solo quisimos tomar algunas como base para que usted sepa que no solo inventó el pastor, que no solo inventó un hombre, viene de la palabra del Señor el reunirnos en las casas para poder impartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Continuamos. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento narra con amplitud la manera en que los discípulos del Señor, guiados por el Espíritu Santo, dieron uso sabiamente a los hogares de quienes se convertían a cada día al Señor, para poder así enseñar, orar y restaurar cada día a más personas que se acercaran con fe. Yo me imagino en aquella época que los hermanitos, ¿verdad?, invitaban a los amigos a sus casas. Amén. Y no tenían sillones, ni aire acondicionado, ni nada así como lo que nosotros tenemos. Nada que ver, pero ellos abrían sus hogares y estaban contentos de tener a la iglesia en su casa. Y esa es la alegría que nosotros debemos de compartir al llevar el evangelio del Señor. Amén. B, el uso de las casas. Al pensar en el hecho maravilloso ocurrido en el aposento alto en el día de Pentecostés, que con la llenura del Espíritu Santo, cada uno de los que estaban allí
fue investido de un poder y capacidad, ¿para qué? Para poder predicar y anunciar con denuedo las enseñanzas y palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire que esto es bien importante. La llenura del Espíritu Santo para poder impartir la palabra con poder y autoridad. Esto es algo que nosotros como discípulos debemos de aprender a pedirle al Señor. Señor, dame la llenura para que cuando yo predique en la célula, yo lo haga con poder y autoridad de parte tuya, Señor. Amén. Estos serían los encargados de dirigir y organizar a la nueva y creciente iglesia que en un solo día aumentó en un número como de 3,000, las cuales debían ser bautizadas y convertirse en discípulos, siendo ellos quienes abrirían las puertas de sus hogares para que cada uno de los que el Espíritu Santo agregara fueran enseñados, bautizados y discipulados en las enseñanzas de Jesús. Si en la iglesia se nos convirtieran 3,000 personas, gloria a Dios, hermanos, 3,000 almas para Cristo, wow. Ahora, ¿cuántos van a abrir su hogar? Porque esta gente necesita célula. Entonces todos tendríamos que decir, hermano, aquí está mi casa. Mande, y ni modo, no he terminado la escuela de líderes, pero yo me meto de líder porque hay que enseñarle a esta gente, amén. Sería precioso, ¿verdad? Gloria al Señor. Podríamos decir que cada uno de los 120 que estaban en el aposento alto tuvo que bautizar un número aproximado de 25 personas en ese día únicamente. Qué lindo. Eso debe haber sido una fiesta gloriosa, hermano. Cuando nosotros hacemos bautizos, vea que qué alegría, qué bendición. Y ahora que cada persona esté bautizando y bautizando y bautizando 3,000 almas, qué precioso. Y que por lo menos fueron necesarios 25 hogares, si no es que más, para poder albergar y dar seguimiento a este gran número de nuevos creyentes. Bien, vamos a 2 tipos de reunión, en el templo y en la casa. La reunión en el templo durante los inicios de la iglesia del primer siglo no es comparable a las reuniones que hoy en día las congregaciones realizan en los locales convenidos para realizar las asambleas. Hoy es un lugar donde las personas pueden asistir y entrar con libertad y presentarse delante de Dios directamente. Vamos a subrayar esta parte que es bien importante. Durante los primeros años de la iglesia, y oiga esto, es bien importante. Durante los primeros años de la iglesia, el pueblo únicamente podía reunirse en los patios del templo, no adentro, solo en el patio. Pues solamente el sacerdote tenía acceso completo una vez al año. Así que yo le pregunto a usted, ¿cómo se siente usted de saber que usted puede entrar libremente ahora a la casa del Señor? Ellos no, ellos se quedaban en el patio. Y el sumo sacerdote era el único que entraba una vez al año al lugar santísimo. Amén. Pero la palabra del Señor dice que el velo se rasgó y que Él abrió un camino vivo y nuevo para nosotros. Y que ahora tenemos acceso libre a la presencia del Señor. Entonces, cuando entramos a la casa del Señor, por eso el salmista dice que entremos con acción de gracias y que entremos por sus atrios con... Cuando entramos a la casa del Señor deberíamos de estar cantando himnos y salmos al Señor, alegrándonos porque tenemos acceso a la presencia del Señor. Amén. Bendito Dios. Entonces era imposible centralizar el discipulado, la edificación, la evangelización y la confraternización en el edificio del templo. No se podía. Fue por eso que el organizar a los creyentes en grupos pequeños en los hogares alrededor de la ciudad proveía del ambiente propicio e ilimitado para hacerlo, pues al agregarse más creyentes, más hogares abrían sus puertas y más discípulos tomaban el rol de guiando a los nuevos convertidos a ser discípulos del Señor. Y así el ciclo se completaba dando inicio a una nueva generación de discípulos que continuarían expandiendo el alcance de la nueva y creciente iglesia y así cumpliendo. Ahora, ¿hay algo diferente que nosotros podamos hacer que hacían los hermanos en la época primitiva?
Nosotros ahora tenemos, hermanos, a nuestro alcance tanta tecnología. Usted ahora no tiene que ir a la puerta. Estos hermanos, ellos no mandaban un mensaje o no, ellos tenían que ir a la casa del amigo a invitarlo. Tenían que tomar más tiempo. Pero ahora usted y yo no tenemos que ir a la casa. Usted le manda un mensajito al amigo o una llamadita y ya lo invitó. Pero nuestros hermanos en la época antigua trabajaban mucho más. Así que nosotros ahora tenemos el trabajo más fácil. Este sistema fue exitosamente utilizado y de fruto durante los primeros 300 años de la iglesia a raíz de la persecución. Luego de que el emperador Constantino garantizara la libertad para los cristianos y eliminara la persecución, la iglesia se apartó de este principio eficaz y se centralizó en los obispos y las catedrales o iglesias establecidas para las reuniones. Vamos a subrayar. La iglesia que se enfoca en el uso de los hogares y no se centraliza en el templo o lugar de reunión, crecerá. La iglesia que se enfoca en el uso de los hogares y no se centraliza en el templo o lugar de reunión, crecerá. Solo para darle una pasadita de lo que pasaba ahí. Fíjese que después del día de Pentecostés, ya le dije, ¿verdad? Los hermanos abrían sus casas, ellos para que el evangelio llegara y la gente fuera salva. Luego comenzó la persecución. Y entre más los perseguían, dice la Biblia, hay historiadores que dicen que estos hermanos se metían en las catacumbas y allá invitaban a los amigos iban y se convertían y crecían. Y mataban cristianos en el circo romano y más se multiplicaban. Y ellos no sabían qué era lo que estaba pasando, pero era el poder de Dios. Pero cuando Constantino dijo, no, ya el hermano nos explicó la semana pasada lo que pasó. Cuando Constantino dijo, no, mejor hagámosles sus templos para que estén ahí tranquilos y que ahí prediquen, entonces ya la iglesia comenzó a sentirse cómoda y dejó este principio bíblico que Dios dejó y ya solo se dedicaban a ir a los templos. Porque ahora ya miraban los templos bien bonitos y bien grandes, reunámonos aquí todos y se olvidaron de llevar la comisión del evangelio y poco a poco esa iglesia se fue enfriando y se fue mundanalizando también. Y ahí fue perdiendo el propósito. Ahora, el movimiento celular moderno. John Wesley, junto a su hermano y otros jóvenes, fundó el Club Santo en el año de 1730, el cual recibiría más tarde el nombre de Metodistas, debido a la forma metódica en que realizaban sus reuniones y discipulado. A partir de 1742 organizó a todos los convertidos en pequeños grupos llamados sociedades o grupos de clase, y para finales de 1800 se habían desarrollado más de 10,000 de estas reuniones de clase y un número aproximado de ¿cuántos creyentes? 100,000. Las reuniones de clase consistían en un grupo de aproximadamente 12 personas que se reunían semanalmente con un líder laico, o sea, no era oficialmente ordenado este líder, para facilitar la formación doctrinal y espiritual de los nuevos conversos. Wesley estaba convencido de que ningún creyente había hecho una decisión verdadera por Cristo o nuevo nacimiento si éste no se involucraba en un grupo pequeño. Si éste no iba a la célula, no era convertido. Tenía que estar ahí metido. Las enseñanzas que se instruían tenían que ver directamente con el crecimiento espiritual del creyente, que incluían comunión, bautismo, lectura y estudio de la palabra, oración, predicación, culto público a Dios, ayuno, etc. La iglesia del Evangelio Puro en Corea, la iglesia del pastor Cho. Esta iglesia fue una iglesia bien tremenda. Dice que inició su iglesia en 1958 y para 1961 había alcanzado 600 miembros. En 1946 el pastor Cho sufrió un serio colapso debido a su intenso trabajo centralizado en su persona y sus capacidades. Él lo quería hacer todo, lo cual lo inhabilitó del ministerio durante 2 años, durante los cuales se encontró en las Escrituras el modelo de utilización de las casas
y dio inicio con el apoyo de las mujeres de su congregación a 20 células. Para 1994 había alcanzado este número de 700,000 miembros y hasta la actualidad continúa creciendo. El pastor Cho cree que todo líder debe ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en lenguas para poder liderar una célula. Y cuando una célula no crece, oiga, sus líderes son enviados. ¿Qué le parece si agarramos esa regla? Si su célula no crece en 6 meses, a orar a la montaña, porque algo no anda bien. Vaya, ahí está la invitación, sábado y domingo, porque si no, no crece. Amén. Hermano, es importante tanto la llenura del Espíritu Santo como una vida de oración para que su célula crezca. ¿Por qué? Porque si usted hace las cosas correctas, en el momento correcto, de la manera que se le instruye, usted solo tenemos que hacer eso y Dios da el crecimiento. No lo da usted ni lo doy yo, pero Dios va a respaldar a los que hacen las cosas de la manera correcta. Amén, así que es bien importante. A mí me gusta eso y sabe que allá en Guatemala nosotros también practicábamos mucho eso de ir a orar a diferentes lugares para el crecimiento de la iglesia. Porque en el corazón de la iglesia verdadera tiene que estar el crecimiento espiritual de cada creyente. Mande. Una pregunta. Sí. ¿Puede ejercer un miembro, según lo que dice, bueno, más la palabra, ejercer un ministerio o un liderazgo sin antes ser lleno del Espíritu Santo? Usted es lleno del Espíritu, bueno, usted tiene que buscar la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es un trabajo que nos toca a cada uno porque es personal. Pero nosotros, acuérdense que cuando recibimos a Cristo ya tenemos el sello del Espíritu Santo y eso nos habilita para poder llevar el Evangelio. Pero claro, es mejor si personalmente buscamos la llenura, porque esa llenura es lo que va a marcar la diferencia en su vida. Yo se lo digo por experiencia propia. Yo siempre dije, cuando yo me convertí, ya vamos a terminar, cuando yo me convertí yo le decía al Señor, yo no voy a creer en nada de lo que yo estoy viendo que aquí pasa si yo no lo experimento. Y lo busqué hasta que lo recibí. Y yo le quiero decir que después de la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, yo decía, a mí me pueden decir lo que quieran, pero yo estoy bien fundada en la experiencia que yo tuve con el Espíritu Santo del Señor. Y eso es algo que le da a usted un poder y una habilidad tremenda para predicar la palabra del Señor. Así que busquemos la llenura. Pero sí, hermano, sí puede liderar, pero buscar al mismo tiempo la llenura. Yo pregunto por lo que le dijo Jesús a sus discípulos, que no se movieran de Jerusalén hasta que no se recibieran. Hasta que no se la investidura del Espíritu Santo. Eso es lo ideal. Eso sería lo ideal. No sé qué dice pastor con respecto a eso. Bueno, lo que sucede es de que Jesús prometió que iba a enviar el Consolador, ¿verdad? Los creyentes o los discípulos de Jesús no tenían el Espíritu Santo en sí. Sí, pues. La iglesia fue llena, fue de inauguración cuando el Espíritu Santo descendió, entonces ellos fueron llenos, todos los que estaban ahí, como unos 120. Pero ahí se inició, se inauguró, de ahí en adelante, todo el cristiano que confiesa, toda persona que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, dice la Biblia, lo establece que viene a ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces del Pentecostés para acá, todo el que recibe a Cristo tiene el Espíritu Santo dentro de él. Ahora Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. Y ahí es donde radica un cristiano de éxito. En el trabajo, en la obra, hay un cristiano que no crece, porque todo depende del Espíritu Santo. Lo busca más y más respalda. Amén. Todos nosotros, cuando recibimos a Cristo, tenemos una llamita que Él pone en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Ahora, depende de nosotros cuánto eso crezca o se apague. Eso depende de cada uno de nosotros. Y por mucho que nos esforcemos, si no cuidamos ese fueguito que Él puso en nuestro corazón, no vamos a ser efectivos en su obra. Y la única manera de que se mantenga ese fuego avivado es buscando la presencia del Señor personalmente. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar. Gracias, hermano Carlos, por su participación.
La iglesia de Lima en El Salvador, y con esto terminamos, cuenta con una membresía superior a 35,000 miembros y está organizada en más de 11,000 grupos celulares a la fecha. Usted se imagina, si hay 11,000 células, ¿cuántos líderes hay? 11,000 líderes, 11,000 colíderes y 11,000 anfitriones. Imagínense. Es requisito en la iglesia de Lim para poder participar en cualquier privilegio dentro de la iglesia, ser líder de una célula. O sea que si usted quiere ser músico, quiere ser de proyección, usted quiere ser maestro, lo que sea, tiene que ser líder de una célula. Me gusta mucho, ¿sabe por qué? Porque las células es donde se lleva a cabo el propósito principal del mandato que Dios nos mandó. Ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una cosa segura, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Mientras ustedes hagan lo que yo les estoy mandando, yo voy a estar con ustedes. Así que tenemos la garantía de que Él está con nosotros si hacemos el trabajo que Él nos envió a hacer. El enfoque de ellos presta atención especial a la supervisión, control, reportes y cuidado de nuevos convertidos. Estos hermanos de Lima, hermanos, tienen un sistema bien bonito de trabajo. Personalmente yo estuve ahí en El Salvador con mi pastor de Guatemala. Fuimos a visitar la iglesia de Lima para ver cómo ellos trabajaban. Hermanos, se queda uno, hasta nos llevaron a un hogar, a una célula. Y qué líderes los que estos hermanos tienen, mire, con una visión bien tremenda. Pero nosotros también tenemos la visión. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra de Dios, que es la que nos instruye. Así que, hermanos, gracias por su atención. Le dejo el tiempo a hermano Roy para que él termine esta noche. Dios les bendiga.